20 doctores fallan en salvar a un multimillonario. La voz del doctor Armando Silva resonó con una frialdad metálica en la opulenta habitación. Cada sílaba era un clavo más en el ataúd invisible de don Ricardo Montenegro, un hombre cuya voluntad había moldeado imperios financieros y que ahora yacía impotente, atrapado en una red de sábanas de seda y tubos de plástico. El aire, pesado y denso, era una mezcla antinatural del perfume caro de los muebles de caoba y el olor penetrante y estéril de los antisépticos, un recordatorio constante de que ni toda la fortuna del mundo podía comprar una salida a este laberinto de dolor. Los otros 19 médicos, eminencias traídas de los rincones más lejanos del globo, evitaron la mirada del hombre moribundo, sus rostros una máscara de agotamiento profesional y orgullo herido, una admisión silenciosa de su fracaso colectivo. Habían desplegado todo su arsenal de conocimientos, cada tratamiento experimental, cada diagnóstico exótico, pero el cuerpo de don Ricardo se negaba a responder, hundiéndose en un misterio que la ciencia no podía descifrar. Elena Robles, su ama de llaves durante más de 30 años, permanecía inmóvil en una esquina, una sombra discreta en el lujoso decorado, sintiendo cómo el frío de esas palabras le helaba la sangre en las venas. Para ella, el hombre en esa cama no era un titular de periódico ni una cuenta bancaria, era el patrón que le había dado trabajo y dignidad, el benefactor silencioso que había pagado los estudios de su único hijo sin esperar nada a cambio. No es posible, no es justo, pensó con una rabia sorda y profunda que le oprimía el pecho. Esto no puede, de ninguna manera, acabar así. La familia, congregada con una estudiada solemnidad al pie de la cama, exhaló un suspiro colectivo, una compleja sinfonía de dolor genuino, alivio disimulado y anticipación apenas contenida. La larga y agotadora vigilia parecía llegar a su fin, pero bajo la superficie de la pena compartida, una corriente subterránea de algo oscuro y discordante perturbaba el ambiente. Elena, con su aguda capacidad de observación, afilada por décadas de servicio silencioso, leía los rostros como si fueran libros abiertos. Vio la pena impostada de Sofía, la sobrina y heredera aparente, que se cubría el rostro con unas manos delicadas y perfectamente cuidadas. Sus sollozos eran una actuación impecable, casi ensayada, digna de un escenario. «Oh, mi pobre tío, no puedo creerlo», susurró con una voz quebrada que no lograba ocultar la sequedad de sus ojos. El doctor Silva, en un gesto de calculada compasión, le puso una mano en el hombro, una muestra de autoridad y falso consuelo. «Hicimos todo lo que la ciencia permite. A veces, la naturaleza simplemente debe seguir su curso inevitable», declaró él, su tono grave y sentencioso. «¿Naturaleza?», pensó Elena con una amargura que le quemaba la garganta, una protesta silenciosa que gritaba en su interior. «Esto no se siente como la obra de la naturaleza. Esto se siente como una profanación, como un crimen ejecutado con una paciencia diabólica, un asesinato silencioso que nadie quiere ver». Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Don Ricardo Montenegro, una figura reducida a un frágil contorno bajo las sábanas de hilo egipcio, abrió los ojos con un esfuerzo monumental que pareció costarle la última reserva de su menguante energía. Sus párpados temblaron, una lucha visible contra el peso invisible de la enfermedad que lo arrastraba hacia una oscuridad definitiva. Sus labios, pálidos y agrietados por la deshidratación, se movieron sin sonido, intentando articular palabras que se disolvían en un murmullo inaudible, el fantasma de la voz poderosa que una vez había comandado salas de juntas y doblegado mercados. Elena, ignorando las miradas de desaprobación de la familia que la consideraban una simple empleada fuera de lugar, se acercó instintivamente a la cama, su lealtad superando cualquier norma social, se inclinó sobre él, su oído atento al susurro apenas perceptible que escapaba de sus pulmones resecos. «Siento que me apago, Elena», musitó él, su aliento era un soplo débil, casi inexistente, un eco lastimero de su antigua vitalidad. Una única lágrima, espesa y lenta, rodó por la mejilla hundida del hombre que lo había tenido todo, ahora reducido a una fragilidad infantil, que partió el alma de Elena en 1000 pedazos. ¿Por qué nadie sabe qué es lo que tengo? Esa pregunta,
cargada de la más pura desesperación, atravesó el corazón de Elena como una daga de hielo afilada, encendiendo algo más que compasión en su interior. Ella le tomó la mano, una mano que antes había firmado contratos millonarios con un trazo firme y que ahora, delgada y fría, apenas tenía fuerza para aferrarse a la suya, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel translúcida. «No se rinda, patrón, por favor, luche un poco más, no se rinda», le susurró con la voz ahogada por las lágrimas que luchaba por contener, decidida a ser su ancla de fortaleza en esos momentos finales. Él volvió a cerrar los ojos, completamente agotado por ese breve y desgarrador intercambio de palabras. La impotencia que sintió Elena en ese instante fue un océano oscuro y abrumador. Veía el sufrimiento, sentía la injusticia en sus huesos, pero sus manos estaban atadas por su posición social, por la ausencia de títulos académicos, y por su falta de voz en ese mundo de poder y conocimiento formal donde solo los expertos eran escuchados. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña llama de obstinada determinación se negaba a extinguirse por completo. «No puedo aceptar este veredicto», pensó con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, mientras se retiraba silenciosamente de la cabecera de la cama, su mente ya trabajando a una velocidad vertiginosa. «Aquí hay algo que todos están ignorando. Simplemente no puede ser el final de la historia». La habitación, mientras tanto, ya se había transformado en un escenario de murmullos sobre testamentos y preparativos funerarios, y la rapidez con la que la pena se convertía en logística, le heló la sangre en las venas. «El protocolo médico ha llegado a su fin. Nuestra recomendación formal es que la familia se prepare para lo inevitable en las próximas 48 horas». El doctor Silva se dirigía ahora exclusivamente a Sofía, entregándole una carpeta de cuero con los últimos informes médicos como si fuera un mero trámite administrativo, un negocio más que cerrar. Su tono era definitivo, el de un juez dictando una sentencia irrevocable sin posibilidad de apelación. Cualquier intento de prolongar artificialmente su estado solo aumentaría su sufrimiento de manera innecesaria y cruel. Lo más compasivo en este punto es garantizar su comodidad, sedarlo si es preciso para evitar el dolor. Sofía asintió, su rostro una máscara de dolor controlado, una actuación magistral de sobrina afligida. «Gracias, doctor. Agradecemos sinceramente todo su esfuerzo». «No se preocupe, yo me encargaré de todos los arreglos necesarios», respondió ella, asumiendo el control con una eficiencia que a Elena le pareció escalofria, casi inhumana. La sobrina actuaba más como una ejecutiva gestionando una crisis empresarial que como un familiar devastado por la pérdida inminente de un ser querido. Elena, observando desde el umbral de la puerta, sintió una certeza helada. «Esto no está bien, nada de esto está bien», pensó con una convicción que la llenó de un miedo terrible pero también de un propósito inquebrantable. El equipo de eminencias médicas comenzó a desfilar fuera de la habitación, sus conversaciones ya cambiando de tema, derivando hacia otros casos, otras vidas, otros desafíos profesionales que sí podían resolver. La tragedia de don Ricardo Montenegro se convertía rápidamente en una anécdota, una nota a pie de página en sus brillantes y exitosas carreras. Para Elena, sin embargo, la verdadera lucha apenas estaba comenzando. «No voy a permitir que su historia termine así, como un enigma sin resolver», se juró a sí misma en un susurro inaudible que vibró en lo más profundo de su pecho. «¿Pero qué puedo hacer yo, una simple ama de llaves, contra la palabra de 20 doctores y una familia ansiosa por heredar?» La pregunta resonaba en el silencio de su mente, un eco doloroso de su propia invisibilidad social. La impotencia era un veneno en sí mismo, un agente paralizante que la amenazaba, pero ella se negó con todas sus fuerzas a dejar que la consumiera. Tenía que haber una respuesta, una clave oculta a simple vista, y estaba decidida a encontrarla, costara lo que costara. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y solo un pequeño y valiente paso la separaba de la verdad o de un abismo de consecuencias impredecibles. Pero no iba a retroceder. No ahora. Se lo debía a don Ricardo, y se lo debía a su propia conciencia, que le gritaba que algo estaba terriblemente mal.
Mientras los caros zapatos de los médicos se desvanecían por el largo pasillo de mármol pulido, su eco resonando como el tic-tac de un reloj fatal, Sofía se dirigió al resto del personal doméstico, que se había congregado con rostros sombríos cerca de la cocina, esperando instrucciones. Su postura cambió sutilmente, irguiéndose, asumiendo con una naturalidad pasmosa su nuevo rol como señora de la casa. Quiero que todo siga funcionando con absoluta normalidad. Mi tío Ricardo hubiera querido discreción y dignidad en sus últimas horas, anunció con una autoridad recién adquirida, su voz clara y desprovista del más mínimo temblor. Luego, sus ojos fríos se posaron en Elena. Elena, por favor, asegúrate de que la habitación esté siempre impecable. No quiero que nada perturbe su descanso. La orden era directa y aparentemente inofensiva, pero el subtexto era tan afilado como un cristal roto. Mantente en tu lugar, limítate a tus tareas, y no interfieras en asuntos que no te conciernen en absoluto. Elena simplemente asintió, bajando la cabeza para ocultar la rebelión que ardía en sus ojos, una llama de desafío que, lejos de apagarse, crecía con cada nueva injusticia. Regresó a la suite principal, ahora inquietantemente silenciosa, salvo por el pitido monótono y rítmico de los monitores que marcaban el lento desvanecerse de una vida. El aire en la habitación de don Ricardo seguía cargado de una tensión extraña. Una pesadez casi palpable que parecía adherirse a los muebles y a las cortinas de seda. Elena se movió por el espacio con la familiaridad que le daban 30 años de rutina, ajustando una cortina aquí, alisando una arruga invisible en la colcha allá. Cada objeto en esa habitación le contaba una historia sobre el hombre que se estaba apagando en la cama. Cada libro en la estantería, cada fotografía enmarcada en plata, cada pequeño detalle era un testimonio silencioso de una vida vibrante y llena de pasiones que se negaba a ser reducida a un simple diagnóstico fallido y a un expediente médico cerrado. Algo estaba fundamentalmente fuera de lugar en toda esa narrativa de derrota. La mansión de Polanco, un bastión de lujo y poder que siempre le había parecido un refugio, de repente se sentía como una prisión dorada y sofocante, sus altos muros no solo protegiendo una fortuna, sino también conteniendo un secreto, oscuro y venenoso. No es justo, pensó de nuevo, la rabia impotente haciendo que apretara los puños con una fuerza que le dolió en las uñas. Un hombre como él no merece un final así, rodeado de buitres disfrazados de dolientes y de mentiras vestidas de ciencia. Tengo que encontrar la forma de ayudarlo. Mi legado se acabará así, en esta cama, sin que nadie sepa qué fue lo que me derrotó. Las palabras que don Ricardo le había susurrado hacía apenas unos días, en un breve y desgarrador momento de lucidez, volvieron a la mente de Elena con una claridad dolorosa y acuciante. Él no temía a la muerte tanto como temía a la impotencia, al olvido, a la idea de que todo lo que había construido con su esfuerzo y su genio se desvaneciera en una enfermedad sin nombre, como un misterio sin resolver que alimentaría especulaciones vacías. Elena sintió en lo más profundo de su ser que le debía a él, y a su propia integridad, un último y desesperado esfuerzo por la verdad. Tenía que intentarlo, aunque fuera la última cosa que hiciera en su vida, aunque la despidieran o la acusaran de loca. Con una nueva resolución, decidió empezar de cero, a revisar cada detalle de esa habitación como si fuera la primera vez que entraba en ella, borrando de su mente todo lo que los 20 médicos habían dicho, todo el ruido de la ciencia que no había servido para nada. Su mente, un archivo prodigioso de pequeños detalles cotidianos que nadie más notaba, comenzó a trabajar a una velocidad febril, buscando una anomalía, una pieza que no encajara en el rompecabezas de la resignación. Recorrió mentalmente las últimas semanas con una minuciosidad casi forense, los cambios sutiles en la dieta de don Ricardo, los nuevos medicamentos que le administraban las enfermeras, las visitas que había recibido, las conversaciones que había escuchado a medias mientras limpiaba. Todo parecía normal en la superficie, todo estaba meticulosamente documentado en los gruesos informes médicos que el doctor Silva había descartado con un gesto de la mano como si fueran papel sin valor. Pero la verdad, como Elena había aprendido a lo largo de su vida, a menudo no se encuentra en los documentos oficiales ni en las grandes y complejas teorías. Se esconde en los detalles insignificantes, en las anomalías que todos ignoran por considerarlas irrelevantes o simples coincidencias. Piensa, Elena, piensa con claridad, se decía a sí misma, frotándose las sienes con fuerza, sintiendo una punzada de dolor por la concentración. ¿Qué ha cambiado realmente?
¿Qué es diferente en esta rutina que conozco mejor que mi propia casa? La respuesta estaba allí, en algún lugar de esa habitación opresiva, esperando ser descubierta por los ojos correctos, por los ojos de alguien que realmente se preocupaba y que no se dejaba cegar por la arrogancia de los títulos o el brillo del dinero. La familia ya se había instalado en el salón principal, sus voces un murmullo apagado donde se mezclaban con una naturalidad escalofriante palabras como testamento, notario, acciones y funeral. La transición de la supuesta pena a la fría administración de la herencia fue brutalmente rápida, casi indecente a los ojos de Elena. Ella los ignoró por completo. Su mundo se había reducido a esa suite, que había sido su lugar de trabajo, su santuario y, ahora potencialmente, la escena de un crimen silencioso y perfectamente calculado. La idea la estremeció hasta los huesos. Le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda pero no la descartó. La posibilidad, por monstruosa que fuera, se aferró a su mente con una tenacidad aterradora. Se movía por la habitación con una delicadeza casi reverencial, su corazón latiendo con una mezcla de miedo paralizante y un propósito recién descubierto. No puedo fallar en esto, pensó, su resolución endureciéndose como el acero con cada segundo que pasaba. Es mi única oportunidad de honrar su confianza y de encontrar la paz para mi propia conciencia. Comenzó su búsqueda sistemática por la mesita de noche. Allí estaban los medicamentos habituales, cuidadosamente ordenados, un vaso de agua, un libro de historia que él ya no podía leer. Todo parecía estar en su sitio, impecable, normal. Luego se dirigió al baño privado, revisando los productos de aseo personal, las toallas de lino egipcio apiladas con precisión milimétrica. Nada parecía fuera de lo común. Una ola de frustración y desesperanza la invadió, amenazando con ahogar su recién encontrada determinación. Quizás el doctor Silva tenía razón. Quizás solo era una enfermedad cruel e inexplicable, un capricho del destino contra el que nadie podía luchar. Estaba a punto de rendirse, de aceptar la derrota que los expertos ya habían decretado con tanta seguridad. Pero entonces, algo captó su atención, un detalle que había estado ignorando durante días, normalizado por la rutina. Fue en ese preciso instante cuando lo olió de nuevo. Un aroma sutil, casi imperceptible bajo el olor dominante del antiséptico, pero extrañamente persistente y discordante. Provenía de la mesita de noche, pero no del lado de los medicamentos. Sus ojos se posaron en el objeto que había estado allí, inmutable, durante semanas enteras. Un pesado, y elegante florero de cristal cortado, un regalo reciente de Sofía. Siempre estaba lleno del mismo tipo de flores, unos lirios blancos de un aroma intenso y penetrante. La extrañeza de ese detalle la golpeó como una revelación, como un relámpago en la oscuridad. Don Ricardo odiaba esas flores con toda su alma. Elena, por favor, saca esas cosas de aquí. Su olor me marea y me da dolor de cabeza, le había dicho en repetidas ocasiones. ¿Por qué insistirían tanto en traerle unas flores que detesta con tanta vehemencia? Se preguntó Elena en voz alta, aunque solo el débil y monótono pitido de los monitores le respondió con su indiferencia mecánica. La pregunta flotó en el aire silencioso y viciado de la habitación, cargada de una nueva y terrible sospecha que comenzaba a tomar forma en su mente. Se inclinó sobre el objeto, acercando su nariz al agua estancada y ligeramente turbia que se acumulaba en el fondo, con el cuidado de no tocar nada, de no dejar huellas de su curiosidad. El olor era mucho más fuerte allí, más concentrado y definido. Un aroma dulzón pero con un matiz químico inconfundible, casi metálico, que le revolvió el estómago y le provocó una náusea repentina. No era el olor natural de los tallos en descomposición, era algo más. Algo artificial y ajeno. Con un escalofrío de terror recorriendo su espalda, Elena recordó con una claridad absoluta quién era la única persona que había visto traer esas flores, con una regularidad casi ritual. Sofía. La sobrina devota siempre llegaba con un ramo fresco, diciendo que eran para alegrar un poco la habitación. Nadie lo había cuestionado nunca. Parecía un gesto de amor, de dedicación. Pero ahora, a la luz de la conocida aversión de don Ricardo, ese gesto ya no parecía amoroso, sino deliberadamente cruel y perverso. ¿Qué más podría esconderse detrás? Esto no tiene ningún sentido lógico, a menos que, pensó, su mente acelerada, conectando puntos que antes estaban dispersos y sin relación aparente en el vasto tapiz de los últimos meses.
¿Podría ser posible? ¿Podría el origen de todo este mal estar en algo tan aparentemente inocente y bello como un simple arreglo floral? La idea era monstruosa, casi impensable, una locura que la avergonzaba incluso a ella misma. Pero la duda, una vez sembrada, comenzaba a crecer con una rapidez aterradora en el terreno fértil de sus sospechas, echando raíces profundas. Necesitaba pruebas, algo tangible, no solo una intuición basada en un olor y un recuerdo. Si se lo mencionaba al doctor Silva, se reiría en su cara, la llamaría histérica y la desacreditaría. Si se lo decía a la familia, la acusarían de estar loca, y la despedirían de inmediato, perdiendo así cualquier oportunidad de ayudar. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser extremadamente cuidadosa y actuar con la precisión de un cirujano. Su posición en esa casa era precaria, y un solo movimiento en falso podría costarle no solo su trabajo de 30 años, sino también cualquier posibilidad de salvar a don Ricardo a tiempo. Miró al hombre en la cama, su respiración tan superficial que apenas movía las sábanas de hilo. El tiempo se agotaba, cada pitido del monitor era un segundo menos. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo completamente sola, en el más absoluto y peligroso secreto. Con manos que le temblaban visiblemente, pero con una nueva determinación de acero en su mirada, tomó una pequeña jeringa de un kit de medicamentos desechados, que encontró en la papelera del baño, un pequeño golpe de suerte en medio del caos. Era un riesgo enorme, si la descubrían, no tendría escapatoria. Con sumo cuidado, mirando constantemente hacia la puerta entreabierta, temiendo ver aparecer la sombra de Sofía en cualquier momento, extrajo una muestra del agua turbia del recipiente de cristal. Envolvió la jeringa con cuidado en un pañuelo limpio y se la guardó en el bolsillo profundo de su delantal, sintiendo el frío del plástico contra su piel. Era una prueba minúscula, una posibilidad remota, pero era infinitamente más de lo que tenía hacía 5 minutos. Era una esperanza tangible, un hilo del que tirar. Pero ¿a quién podría llevársela? ¿Quién en el mundo creería la teoría descabellada de un ama de llaves contra la palabra de 20 de los mejores médicos del mundo? La arrogancia del doctor Silva era una fortaleza impenetrable. Recordaba con amargura cómo la había humillado semanas antes cuando le sugirió que el nuevo té que tomaba don Ricardo parecía sentarle mal. Señora Robles, sus observaciones son irrelevantes, limítese a su trabajo. Decidió que su primer paso sería investigar el origen exacto de esas flores. Aunque ya tenía una fuerte y aterradora sospecha. Sofía siempre mencionaba casualmente que las compraba en una floristería exclusiva de Polanco, un lugar famoso por sus arreglos exóticos y caros. Elena conocía el lugar, había pasado por delante 1000 veces en sus días libres, admirando los escaparates. Tendría que encontrar una excusa creíble para salir de la mansión sin levantar sospechas, una tarea nada fácil con la vigilancia constante de Sofía, que parecía tener ojos en todas partes. Quizás podría decir que necesitaba comprar unos productos de limpieza especiales que se habían agotado y que solo se conseguían en una tienda específica. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a correr. Mientras formulaba su precario plan, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas y agudizar sus sentidos, Sofía entró de nuevo en la habitación, su teléfono de última generación pegado a la oreja, su voz un susurro de negocio. Sí, lo entiendo perfectamente. El servicio tiene que ser impecable. Quiero los mejores arreglos florales para la barre. Despedida, dijo en voz baja pero perfectamente audible para Elena, que fingía limpiar una lámpara cercana. Elena sintió un nudo de hielo formarse en su estómago. Ya estaban planeando el funeral, repartiéndose el botín antes de que el cuerpo se enfriara. Al colgar la llamada, la sobrina se fijó en Elena, sus ojos fríos y calculadores la evaluaron de arriba a abajo, como si fuera un objeto que no encajaba en la decoración. ¿Está todo en orden aquí, Elena? ¿Has limpiado ya el polvo de todos los muebles?, preguntó. Su tono era el de una jefa impaciente y exigente, sin el más mínimo rastro de la pena que fingía tan convincentemente ante los demás. Sí, señorita Sofía. Todo está en perfecto orden, respondió Elena, manteniendo su rostro neutral, una máscara de servidumbre que había perfeccionado durante años para sobrevivir en ese mundo de apariencias y jerarquías. Bien, sigue así, no necesitamos más complicaciones en estos momentos tan difíciles, dijo Sofía antes de salir con un suspiro dramático y perfectamente estudiado. Cada palabra que salía de su boca parecía tener un doble sentido, una amenaza velada.
¿Qué tipo de complicaciones temía Sofía que pudieran surgir? La pregunta quedó flotando en el aire viciado de la habitación. Elena esperó pacientemente a que la noche cayera sobre la inmensa ciudad de México. La mansión se sumió en un silencio pesado y opresivo, roto solo por los susurros de los guardias de seguridad en sus rondas. Era su oportunidad. Tenía que moverse rápido, el tiempo era su enemigo. Con el pretexto de sacar las bolsas de basura a los contenedores exteriores, una tarea que normalmente no le correspondía, se deslizó fuera de la propiedad, moviéndose por las sombras del jardín perfectamente cuidado como una fugitiva. Su corazón latía con una fuerza desbocada contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio de la noche. Se sentía como una criminal, una ladrona en la oscuridad, aunque lo único que buscaba robar era la verdad y una oportunidad de justicia. Caminó varias calles, manteniéndose alejada de las avenidas principales iluminadas, hasta que encontró un teléfono público que aún funcionaba, una reliquia de otro tiempo. No podía arriesgarse a usar su propio móvil. Sabía que Sofía, en su paranoia y control, a veces revisaba los registros del personal de la casa. Buscó en su memoria prodigiosa el número de su primo, Mateo, un modesto pero brillante químico que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Él era la única persona en el mundo en la que podía confiar plenamente, su ancla en esta tormenta. Mateo, soy yo, Elena, dijo en voz baja, casi un susurro. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. Creo que están envenenando a don Ricardo. Creo que lo están matando lentamente. Hubo un silencio denso y pesado al otro lado de la línea, un vacío que pareció durar una eternidad. Elena contuvo la respiración, temiendo su respuesta, su escepticismo. ¿La creería? ¿O pensaría que el dolor y el estrés la habían hecho perder la razón, que estaba inventando historias? Elena, ¿estás completamente segura de lo que estás diciendo? Es una acusación increíblemente grave, podrías ir a la cárcel por algo así, es una locura, respondió finalmente Mateo, su voz cargada de una profunda y palpable preocupación por ella. Elena, con la urgencia ahogando sus palabras, le explicó rápidamente sus sospechas. Las flores, que el patrón odiaba con toda su alma, el olor extraño y químico en el agua, la rápida e inexplicable deterioración que desconcertaba a los médicos. Le habló de la muestra que había tomado, del miedo que sentía. No tengo a nadie más a quien recurrir. Los médicos no me escuchan. Me tratan como si fuera invisible. La familia parece estar esperando a que muera para repartirse todo, dijo, su voz finalmente quebrándose por la emoción contenida durante tanto tiempo. Mateo suspiró, un sonido de resignación y lealtad. Está bien, tráeme la muestra. No te prometo nada, pero lo intentaré. Ten mucho cuidado, Elena. Si tienes razón, estás en un peligro terrible. El alivio que sintió Elena fue tan inmenso, tan abrumador, que casi se le doblaron las rodillas en la acera sucia. Gracias, primo, te debo la vida, de verdad, susurró con una gratitud que le desbordaba el alma, sintiendo que las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas, lágrimas de miedo pero también, de una incipiente esperanza. No, si esto es cierto, es a ti a quien don Ricardo le deberá la vida, corrigió él con una seriedad que le heló la sangre. Colgaron el teléfono, y Elena emprendió el camino de vuelta a la mansión, su misión ahora clara, y su determinación más fuerte que nunca. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado de un propósito, de una posibilidad real de cambiar el curso de los acontecimientos. De vuelta en la habitación de don Ricardo todo estaba exactamente como lo había dejado. El hombre dormía un sueño inquieto, su rostro surcado por el dolor incluso en la inconsciencia. Elena se sentó en una silla en la esquina más oscura de la estancia, vigilando como una centinela. Ahora no solo era su cuidadora, era su guardiana, la última, y ágil línea de defensa contra un mal invisible y paciente. Repasó los eventos una y otra vez en su mente, buscando más pistas, más detalles que hubiera podido pasar por alto. Recordó haber visto a Sofía en varias ocasiones, ajustando las flores ella misma. En su momento, le pareció un gesto cariñoso. Ahora, a la luz de sus sospechas, ese recuerdo parecía profundamente siniestro. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde, Elena? Deberías estar durmiendo en tu cuarto. La voz fría y cortante de Sofía la sobresaltó, haciéndola saltar en su silla y que su corazón se detuviera por un segundo. La sobrina estaba de pie en el umbral de la puerta,
una silueta oscura contra la luz del pasillo, observándola con unos ojos entrecerrados y llenos de una profunda desconfianza. «Solo quería asegurarme de que el patrón estuviera cómodo durante la noche, señorita», respondió Elena, luchando por que su voz sonara tranquila y servil, por mantener la máscara en su sitio. Sofía entró lentamente en la habitación, puso una mano en la frente de su tío, un gesto vacío, teatral, desprovisto de cualquier afecto genuino. «Sigue igual». «No hay absolutamente nada que hacer», dijo, su voz teñida de una falsa y resignada tristeza. Luego su mirada afilada se desvió hacia la mesita de noche. Notó, con una agudeza que alarmó a Elena, que las flores parecían ligeramente movidas, que el nivel del agua era distinto. «¿Has tocado algo aquí?», preguntó, su tono ahora afilado como la punta de un cuchillo. El corazón de Elena se detuvo por completo. «No, señorita, solo he estado limpiando el polvo de los muebles, como siempre», mintió, rezando para que la oscuridad de la habitación ocultara el pánico en su rostro. Sofía la estudió por un largo y tenso momento. Algo estaba a punto de romperse. «Está bien. Vete a descansar de una vez. Mañana será un día largo y agotador para todos nosotros», dijo finalmente, dándole la espalda y despidiéndola con un gesto displicente de la mano. Elena salió de la habitación a toda prisa, sintiendo la mirada de Sofía clavada en su espalda como dos agujas de hielo, una advertencia silenciosa. Sabía, con una certeza absoluta, que la sobrina sospechaba. El juego se había vuelto infinitamente más peligroso. Ahora no solo luchaba por la vida de don Ricardo, sino también por la suya propia. Pero no iba a retroceder. No ahora que sentía que estaba tan cerca de la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirla. El miedo era real, un compañero constante en la oscuridad, pero su determinación era mucho más fuerte, alimentada por 30 años de lealtad. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era aún más sombrío y opresivo. Los abogados iban y venían con sus maletines de cuero llenos de documentos, y los preparativos para el desenlace inevitable estaban en marcha con una eficiencia macabra y desalmada. Elena se movía por la casa cumpliendo sus tareas con una precisión robótica, su mente trabajando febrilmente, planeando su próximo movimiento. Tenía que encontrar la manera de entregarle la muestra a Mateo sin ser descubierta. La mansión se había convertido en una jaula de oro y mentiras. Durante el desayuno del personal en la amplia cocina, escuchó a dos de las otras empleadas hablar en voz baja, susurrando entre ellas: «Pobre don Ricardo. Y la señorita Sofía, lo está pasando tan mal, la pobrecita, no se separa de él», dijo una con genuina preocupación. «Sí, es la única que realmente se ha preocupado por él durante todo este tiempo. Será la única heredera, ¿lo sabías?», me lo contó el chofer. «Parece que él cambió su testamento hace unos meses para dejarle absolutamente todo a ella», respondió la otra con un tono de admiración por la supuesta devoción de la sobrina. La información golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire, sin poder respirar. El móvil. La inmensa y codiciada herencia. De repente, todas las piezas encajaban en un rompecabezas macabro y perfecto. Sofía no solo tenía la oportunidad y los medios para llevar a cabo su plan, ahora Elena sabía que tenía el motivo más antiguo y poderoso de todos: la pura y desmedida codicia. La sospecha de Elena, que hasta ahora había sido una teoría frágil, se solidificó en un instante, convirtiéndose en una certeza helada y aterradora, que la recorrió de pies a cabeza. Ya no se trataba de una enfermedad misteriosa, sino de un asesinato a cámara lenta, cruel, paciente y perfectamente planeado. «Tengo que detenerla», pensó, «cueste lo que cueste. Tengo que ser mucho más fuerte que mi miedo», se dijo Elena a sí misma en un murmullo, mientras fregaba el suelo de la cocina con una fuerza innecesaria, intentando ahogar el pánico que amenazaba con paralizarla. El trabajo físico, la rutina de siempre, la ayudaba a canalizar su ansiedad, a mantener la mente ocupada. Pensó en don Ricardo, en los pequeños e inesperados gestos de amabilidad que le había mostrado a lo largo de los años, gestos que revelaban al hombre detrás del multimillonario. Recordó con una claridad conmovedora cómo él había pagado los estudios universitarios de su hijo sin que ella se lo pidiera, simplemente porque la había escuchado una tarde preocupada por el dinero mientras hablaba por teléfono. Él era un buen hombre, a pesar de su inmensa riqueza y su reputación de ser implacable en los negocios.
Merecía justicia. Merecía vivir. Esa convicción profunda se convirtió en su armadura, en su escudo contra el miedo. Ya no se sentía como una simple empleada asustada y vulnerable. Se sentía como una soldado en una guerra silenciosa y solitaria, luchando por la vida de su comandante contra un enemigo invisible. El doctor Silva podía tener su ciencia y sus títulos, Sofía podía tener su plan perfecto y su herencia, pero ella, Elena Robles, tenía la verdad de su lado. Y estaba dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo para que saliera a la luz. El doctor Silva hizo una última visita protocolaria esa tarde, casi como un trámite para cerrar oficialmente el caso y lavarse las manos. Su actitud era la de alguien que cumple con una formalidad desagradable antes de pasar a asuntos más importantes. Su estado es estable dentro de la extrema gravedad, pero la trayectoria es, como ya les dije, completamente irreversible. Es solo cuestión de tiempo, probablemente horas, dijo con su habitual y escalofriante falta de emoción, como si estuviera hablando del tiempo. Elena, que estaba sirviendo café en el salón contiguo, pudo escucharlo todo, cada palabra, un martillazo en su determinación. Gracias por venir de nuevo, doctor, respondió Sofía, interpretando su papel de sobrina afligida a la perfección, incluso secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Mientras el doctor se iba, Elena se cruzó deliberadamente con él en el pasillo. Él ni siquiera la miró, como si fuera parte del mobiliario, un objeto sin importancia. Sigan subestimándome, sigan ignorándome, pensó Elena con una determinación férrea, sintiendo una oleada de rabia fría que le dio una extraña fuerza. Será su perdición y con suerte la salvación de él. La batalla por la vida de don Ricardo Montenegro no se libraría en los hospitales ni en los laboratorios, sino en los pasillos silenciosos y oscuros de esa mansión llena de secretos. La noche fue larga, interminable y llena de tensión. Apenas durmió, su mente repasando cada detalle del plan que había trazado para el día siguiente. Se levantó antes del amanecer, la pequeña jeringa con la muestra de agua guardada de forma segura en su bolso, un pequeño talismán de esperanza en medio de la oscuridad. Hoy era el día en que daría el primer paso real hacia la verdad, un paso sin retorno. Mientras preparaba el desayuno, con el corazón en un puño, vio a Sofía hablando por teléfono en el jardín. Su risa era ligera, despreocupada, casi alegre, una disonancia macabra con la situación. Era la risa de alguien que siente que la victoria está al alcance de su mano, que ya saborea el triunfo. Esa imagen de Sofía riendo mientras su tío agonizaba a pocos metros de distancia, avivó el fuego en el interior de Elena hasta convertirlo en un incendio incontrolable. Salió de la mansión con la excusa de ir al mercado a comprar fruta fresca, una mentira que le salió con una facilidad que la asustó. Cada paso que daba lejos de esa casa se sentía como una liberación, pero también la llenaba de una ansiedad terrible. ¿Y si algo le pasaba a don Ricardo mientras ella no estaba? ¿Y si Sofía, impaciente, decidía acelerar las cosas de alguna manera? La duda era una tortura. Se encontró con Mateo en un parque discreto y poco concurrido, lejos de las miradas curiosas. Le entregó la muestra con manos temblorosas, envuelta en varios pañuelos. Aquí está, ten mucho cuidado por favor. No sé qué es, pero es peligroso, lo siento en mis huesos, le dijo, su voz un susurro urgente. Mateo asintió, su rostro serio y concentrado, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo tendré, te llamaré en cuanto sepa algo, te lo prometo. Ahora vuelve a esa casa, y actúa como si nada hubiera pasado, no les des ninguna razón para sospechar de ti, le advirtió, su preocupación por ella era evidente. ¿Qué crees que pueda ser?, preguntó Elena, necesitando alguna teoría, algo a lo que aferrarse. Por lo que describes, Elena, podría ser cualquier cosa. Metales pesados, alguna toxina vegetal poco común, algo que los análisis estándar de un hospital no buscarían a menos que tuvieran una sospecha específica. Haré una cromatografía de gases y un espectrómetro de masas. Si hay algo anómalo ahí dentro, te aseguro que lo encontraré, prometió Mateo con confianza. Pero puede llevar un par de días. Tienes que ser paciente y sobre todo, muy fuerte. Se despidieron con una mirada, y Elena regresó a la mansión, consciente de que cada segundo que pasaba era un peligro creciente. La espera sería una agonía. La clave de todo está en ese florero, pensó.
y no descansaré hasta que el mundo sepa la terrible verdad que esconde. De vuelta en el trabajo, Elena se esforzó por mantener una fachada de absoluta normalidad. Una tarea casi sobrehumana. Limpió, cocinó y atendió sus deberes con una eficiencia robótica, mientras su mente estaba a kilómetros de distancia, en un laboratorio con su primo, esperando un milagro. Cada vez que Sofía pasaba a su lado, Elena sentía un escalofrío recorrerle la espalda. La miraba a los ojos, buscando una grieta en su máscara de dolor, un atisbo de la verdad, pero Sofía era una actriz consumada, su interpretación era perfecta. A media tarde, ocurrió algo completamente inesperado. Uno de los médicos más jóvenes del equipo del Dr. Silva, el Dr. Ramos, regresó a la mansión solo. Dijo que había olvidado parte de su equipo personal en una de las salas. Elena lo vio merodeando cerca de la habitación de don Ricardo con una expresión de profunda duda en su rostro. Parecía conflictuado, como si algo en el diagnóstico final no le cuadrara del todo, como si una pieza del rompecabezas no encajara. Era una pequeña fisura en el muro de certeza que el Dr. Silva había construido con tanta arrogancia. ¿Podría ser él un posible aliado en esta lucha solitaria? La idea era tan tentadora como peligrosa. Elena decidió arriesgarse. Se acercó al Dr. Ramos en el pasillo, con un trapo en la mano como excusa para su presencia. «Disculpe, doctor», comenzó ella con una voz tímida y respetuosa que había perfeccionado durante años. «¿Cree usted que realmente no hay ninguna esperanza para el patrón? ¿No hay nada más que se pueda hacer?» El joven médico levantó la vista, sorprendido de que alguien del personal se atreviera a dirigirse a él. «Oficialmente, hemos agotado todas las opciones posibles», dijo, pero su tono carecía de la convicción y la certeza de su jefe. «Pero, si le soy sincero, hay algunas inconsistencias en los marcadores inflamatorios y en la progresión de los síntomas neurológicos. Es desconcertante, no sigue el patrón clásico». Antes de que pudiera continuar, la voz autoritaria y atronadora del Dr. Silva resonó desde el final del pasillo. «Ramos, vámonos de una vez. Deja de perder el tiempo con el personal». El joven le dirigió a Elena una mirada rápida, una mezcla de disculpa y advertencia, antes de obedecer a su superior. La puerta de la esperanza se había cerrado de nuevo de golpe, pero por un breve y fugaz momento, Elena había visto una luz. No todos estaban convencidos. No todos estaban ciegos ante lo que sucedía. Esa pequeña duda era una semilla de esperanza para ella. Esa noche, mientras cambiaba con sumo cuidado las sábanas de don Ricardo, con un esmero infinito para no molestarlo en su sueño agitado, él se movió y abrió los ojos de repente. Estaban nublados por la confusión y el dolor, pero por un instante, parecieron enfocarla con una claridad sorprendente, un destello de su antiguo yo. «Elena», susurró, su voz un hilo apenas audible, un sonido que apenas rompía el silencio de la habitación. Se esforzó visiblemente por decir algo más, y las palabras salieron con una fuerza que Elena no creía que aún poseyera. «Confío en ti». Esas 3 simples palabras fueron como un bálsamo para su alma atormentada, y, al mismo tiempo, una carga de responsabilidad inmensa que se posó sobre sus hombros. Le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para enfrentar lo que viniera. Él sabía, de alguna manera intuitiva y profunda, que ella era su única y verdadera aliada en esa casa llena de enemigos disfrazados de amigos y familiares. «No lo defraudaré, patrón. Se lo juro por mi vida», le respondió ella en un susurro, apretando suavemente su mano fría, sellando una promesa silenciosa. Él volvió a cerrar los ojos, pero una expresión de paz, casi imperceptible, pareció suavizar sus facciones tensas por el dolor. Elena se quedó a su lado durante horas, sin moverse, una centinela silenciosa en la oscuridad de la noche. Sabía que las próximas horas serían absolutamente cruciales. Tenía que sobrevivir hasta recibir la llamada de Mateo, la llamada que lo cambiaría todo. Tenía que proteger a don Ricardo de cualquier manera posible, incluso si eso significaba vaciar discretamente el agua del recipiente de cristal cada noche, y rellenarla con agua limpia, un pequeño acto de sabotaje contra el mal, y tenía que prepararse mentalmente para la confrontación que inevitablemente vendría cuando la verdad, si es que lograba sacarla a la luz, finalmente explotara.
La calma en la mansión era solo la quietud antes de la tormenta más violenta que esa casa había conocido jamás. Cada crujido del suelo de madera, cada sombra que se movía en el pasillo, se sentía como una amenaza inminente, pero ella no se movió de su puesto. Su lealtad era su ancla en ese mar de mentiras y peligro. «Resistiré hasta el final», se prometió a sí misma, con la mirada fija en el rostro dormido del hombre al que intentaba salvar desesperadamente. Su determinación era lo único que se interponía entre él y una muerte segura y planeada. El día siguiente transcurrió con una lentitud agónica. Cada minuto una tortura de espera. Cada vez que un teléfono sonaba en la casa, el corazón de Elena daba un vuelco, pero ninguna de las llamadas era de Mateo. Sofía parecía cada vez más impaciente, casi nerviosa, haciendo llamadas constantes a sus abogados y a una funeraria de lujo, discutiendo detalles sobre el tipo de ataúd y las flores para el servicio con una frialdad que helaba la sangre. Su comportamiento era el de alguien que espera ansiosamente que un trámite burocrático se complete para poder cobrar una gran suma de dinero. Por la tarde, Elena estaba limpiando la biblioteca cuando escuchó a Sofía hablar con alguien en voz alta por teléfono, creyendo que estaba completamente sola en el ala oeste de la mansión. «No, no te preocupes en absoluto. Todo va según el plan. El viejo testarudo finalmente se está rindiendo, ya casi no le queda nada. Para el fin de semana como muy tarde, todo esto será mío, nuestro», dijo con una risa, cruel y triunfante. «Nadie sospecha absolutamente nada. Son todos unos idiotas, especialmente ese pomposo y arrogante del doctor Silva, que se cree un dios». Elena se quedó helada detrás de una estantería, conteniendo la respiración. Era la confesión que necesitaba, la prueba de su intención. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, pensando que la llamada de Mateo nunca llegaría, su teléfono vibró silenciosamente en el bolsillo de su delantal. Era un número desconocido. Contestó con el corazón en un puño escondiéndose en la despensa. «Soy yo», dijo la voz de Mateo, tensa y urgente, desprovista de cualquier preámbulo. «Lo tengo, Elena. Lo encontré. Y es mucho peor de lo que imaginábamos». Elena se apoyó contra un estante de latas, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Qué es? Dime, por favor, dímelo ya», suplicó, su voz un temblor incontrolable. «Es acónito, un veneno extraído de una planta llamada acónito, también conocida popularmente como el casco del diablo, un tabá, obi. Es extremadamente tóxico y difícil de rastrear. En dosis pequeñas y continuas, disueltas en agua, produce síntomas que imitan a la perfección un fallo cardíaco y neurológico progresivo. Es casi indetectable en los análisis de sangre rutinarios si no lo buscas específicamente, porque el QI-RPO lo metaboliza muy rápido». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que la despensa entera daba vueltas. Tenía la prueba. La verdad por fin tenía un nombre científico y terrible. «¿Qué hago ahora, Mateo?», preguntó, su mente en blanco por el shock. «Tienes que sacar a ese hombre de ahí inmediatamente, Elena. Llama a la policía. Hazlo ya, antes de que sea demasiado tarde. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». La tensión en la sala del tribunal era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, una capa invisible que parecía ahogar el aire y amortiguar los sonidos. Cada susurro, cada tos, resonaba como un trueno en el silencio solemne del juzgado. Elena observaba los rostros de los actores principales de este drama, la fría y arrogante confianza de Sofía, la impaciencia visible del doctor Silva, la seriedad concentrada de su abogada, Lucía. Se sentía increíblemente pequeña e insignificante en ese entorno intimidante, pero entonces su mirada se cruzó con la de el doctor Ramos, sentado discretamente en la primera fila. Él le dedicó un leve y casi imperceptible asentimiento, un gesto de solidaridad silenciosa que le transmitió un calor inesperado y una pizca de la fuerza que necesitaba. «He llegado demasiado lejos para rendirme ahora», pensó, aferrándose a esa chispa de apoyo como un náufrago a una tabla. La audiencia dio comienzo, y los abogados de Sofía, con una elocuencia venenosa, argumentaron que todo era una farsa orquestada por una empleada resentida y despechada. Finalmente el juez, con el ceño fruncido, dictaminó que había base suficiente para proceder. «Llamo a mi primer testigo al estrado», anunció Lucía con voz firme. «La señora Elena Robles».
Su momento, el momento de la verdad había llegado. Señora Robles, comenzó Lucía con una voz tranquila y pausada, diseñada para darle confianza. Cuéntele a este tribunal, con sus propias palabras, cómo y cuándo empezaron sus sospechas. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, y comenzó a hablar. Su voz, al principio un hilo tembloroso y apenas audible, se fue haciendo más fuerte y segura con cada frase, alimentada por la convicción de la verdad. Habló de la conocida y profunda aversión de don Ricardo por los lirios, y de la extraña e inexplicable insistencia de Sofía en llenar su habitación con ellos día tras día. Describió con detalle cómo, al cambiar el agua de las flores, notó un olor químico, sutil pero persistente, que no correspondía al aroma natural de las plantas. Describió el rápido y desconcertante deterioro de su patrón, un declive que no encajaba con ninguna de las teorías de los eminentes médicos. Contó cómo, impulsada por una desesperación creciente y un sentido del deber, había tomado una muestra del agua, y se la había llevado a su primo, el técnico de laboratorio. Su relato, lleno de detalles y de una convicción honesta, mantenía a la sala en un silencio absoluto. Había dejado de ser la sirvienta invisible. En ese momento, era la única voz de la verdad en esa sala. El abogado principal de Sofía, Fernando Larragoiti, un hombre famoso por su agresividad y su habilidad para destruir testigos, se levantó lentamente. Se acercó al estrado, su traje impecable y su sonrisa venenosa diseñados para intimidar y desestabilizar. Señora Robles, ¿no es cierto que usted fue despedida por la señorita Montenegro pocos días antes de presentar esta ridícula y fantasiosa acusación? Comenzó, su voz suave pero afilada como una navaja. No fui despedida. Me vi obligada a huir de esa casa para proteger mi vida después de que la señorita Montenegro me amenazara directamente, respondió Elena, mirándolo a los ojos. ¿Amenazarla? ¿O simplemente le recordó cuál era su lugar después de encontrarla husmeando en sus documentos privados y en sus cajones? Replicó él, elevando la voz para causar un mayor efecto. Buscaba la verdad para salvar la vida del hombre que me dio trabajo y dignidad durante 30 años, dijo ella con firmeza. Larragoiti soltó una risa despectiva y ¿honora salvar su vida, o inventar una historia fantástica con la esperanza de obtener una jugosa recompensa de su inmensa fortuna? Su crueldad era evidente para todos. Objeción. El abogado está especulando sobre las intenciones de la testigo, exclamó Lucía, poniéndose en pie de un salto. Se sostiene la objeción, dijo el juez con un tono de advertencia. Señor Larragoiti, limítese a los hechos, por favor. El abogado cambió de táctica. Su sonrisa no desapareció. Usted, una mujer sin ninguna formación médica, sin un solo día de estudios universitarios, pretende que este honorable tribunal crea que sabe más que 20 de los especialistas más renombrados del mundo, incluido el eminente y respetado Dr. Silva. El aire se cargó de una hostilidad palpable, de un clasismo brutal. Algo estaba a punto de romperse. Elena lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Yo no pretendo saber más que nadie, señor. Solo pretendo haber visto lo que ellos, en su sabiduría y su prisa, no quisieron o no pudieron ver. A veces, para encontrar la verdad, no se necesita un título colgado en la pared, solo se necesita mirar con atención y preocuparse de verdad, por la persona que está sufriendo. La respuesta de Elena, cargada de una dignidad tranquila que pareció desarmar a Larragoiti por un instante, resonó en la sala del tribunal, dejando un silencio denso y pensativo a su paso, un silencio que era más elocuente que cualquier grito o acusación. La respuesta de Elena pareció desarmar a Larragoiti por un instante, pero él se recuperó casi de inmediato, su sonrisa volviéndose aún más cruel y condescendiente. Preocuparse de verdad. ¡Qué conmovedor! ¿O es que su preocupación estaba más bien dirigida al contenido del testamento de don Ricardo, del que usted convenientemente se enteró que había sido excluida? Cada palabra era una inyección de veneno puro, diseñada para pintarla como una mujer codiciosa y vengativa. Yo no sabía nada del testamento y no me importaba en absoluto. Mi única preocupación era y sigue siendo la vida de un hombre bueno que estaba siendo asesinado delante de todos, replicó Elena, su voz firme. Larragoiti se paseó frente a ella como un depredador. 30 años de servicio, y ninguna mención en el testamento. Eso debe doler, ¿verdad?
¿No es mucho más plausible que todo esto sea un acto de despecho, una venganza de una empleada fiel que se siente traicionada? Objeción. El abogado está especulando de nuevo, intervino Lucía con fuerza. Se sostiene. Céntrese en los hechos de una vez por todas, advirtió el juez, visiblemente irritado. Larragoiti hizo una reverencia sarcástica. Volvamos a los hechos. Tenemos a una sirvienta sin estudios, con un rencor evidente, que presenta una teoría conspirativa basada en el olor de unas flores. ¿Es eso todo lo que tiene la fiscalía? Tengo la verdad, dijo Elena en voz baja, pero con una convicción inquebrantable que pareció llenar cada rincón de la sala, y creo que eso es más que suficiente. Larragoiti sonrió con una suficiencia insoportable. La verdad es un concepto muy elástico y subjetivo, señora Robles. Permítame presentarle a este tribunal un pasitía, a verdad basada en la ciencia irrefutable, en los hechos demostrables, declaró con un aire de triunfo teatral que heló la sangre de Elena. La defensa llama al estrado al doctor Armando Silva. El médico se acercó con la confianza de un rey entrando en su corte. Juró decir la verdad y se sentó, mirando a Elena con una condescendencia glacial que la hizo sentir diminuta. Doctor Silva, ¿podría explicarle al tribunal cuál fue su diagnóstico final sobre el estado de don Ricardo Montenegro?, preguntó Larragoiti. Por supuesto, comenzó el doctor con voz profunda y autoritaria. Después de semanas de análisis exhaustivos y de consultar con los mejores especialistas del mundo, llegamos a la conclusión unánime e irrefutable de que don Ricardo sufría de una rara y agresiva miocardiopatía degenerativa con complicaciones neurológicas. Es una condición sin cura conocida. Su deterioro era, lamentablemente, consistente con el curso natural de esta devastadora enfermedad. Su explicación, llena de términos médicos complejos, sonaba tan lógica, tan científica, que la teoría de Elena parecía de repente una fantasía infantil, un cuento ridículo. Entonces, doctor, continuó Larragoiti, sintiendo la victoria cerca, ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que los síntomas que presentaba don Ricardo fueran causados por un veneno de algún tipo? El doctor Silva soltó una pequeña risa, corta, seca y llena de desprecio. Con el debido respeto a este tribunal, esa es una de las teorías más absurdas que he escuchado en mis 40 años de carrera médica. Los síntomas de un envenenamiento crónico, especialmente con toxinas vegetales, presentan marcadores bioquímicos específicos que habríamos detectado de inmediato. Realizamos paneles toxicológicos completos y exhaustivos en varias ocasiones. Todos dieron un resultado inequívocamente negativo. La sala pareció contagiarse de su escepticismo. Los murmullos de los asistentes confirmaban que la balanza se había inclinado de forma decisiva a su favor. La idea de que una simple ama de llaves pudiera descubrir algo que se le escapó a un equipo de élite mundial era, para él y para muchos en la sala, un insulto a la ciencia y al sentido común. Sofía, desde su asiento, asintió con una expresión de dolorosa vindicación, como si las palabras del médico confirmaran la terrible injusticia y la calumnia que estaba sufriendo a manos de una empleada desleal. Así que, en su opinión profesional e indiscutible, ¿las acusaciones de la señora Robles son completamente infundadas?, presionó Larragoiti, saboreando cada palabra de su inminente victoria. No es mi opinión, es un hecho científico probado y documentado. Estas acusaciones son el producto de la ignorancia y me atrevería a decir, de una imaginación febril y malintencionada. Es muy común que el personal no capacitado malinterprete síntomas complejos y cree fantasías, concluyó el doctor, sentenciando a Elena con su veredicto final. La falsa resolución parecía completa y aplastante. El juez miraba a Elena con una mezcla de pena y duda. El caso parecía cerrado antes de empezar. ¿Cómo puedo luchar contra esto?, pensó Elena desesperada, sintiendo un frío paralizante. Su palabra, su título, su reputación, valen 1000 veces más que la mía. Nadie me creerá jamás. Algo estaba a punto de romperse en su interior. La esperanza se desvanecía rápidamente bajo el peso insoportable de la autoridad y la ciencia arrogante. La caída de Elena era palpable, su rostro reflejaba una derrota inminente. Larragoiti se pavoneaba por la sala, seguro de su victoria. Señoría, creo que ha quedado meridianamente claro que estamos ante un caso de difamación maliciosa y un intento de extorsión. Pido que se desestimen todos los cargos contra mi clienta inmediatamente, y que se abra una investigación contra la señora Robles por perjurio. El juez parecía a punto de hablar de dar por terminado el juicio.
Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero justo en ese momento de máxima desesperación, Lucía se levantó con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del ambiente. Con su permiso, señoría. Antes de que tome una decisión, me gustaría llamar a un último testigo. Sí, me lo permite. La fiscalía llama al estrado al doctor Javier Ramos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El doctor Ramos, el miembro más joven y discreto del equipo de Silva, se levantó, su rostro pálido pero extrañamente decidido. El doctor Silva lo fulminó con una mirada de pura furia y traición. ¿Y quién es este doctor?, preguntó Larragoiti con un desprecio mal disimulado. Lucía lo ignoró por completo. Doctor Ramos, ¿estaba usted completamente de acuerdo con el diagnóstico final del doctor Silva? Ramos tragó saliva, miró a su antiguo jefe y luego al juez. Tenía mis dudas. Había anomalías que no encajaban. ¿Ruido estadístico sin importancia? ¿O una pista vital que fue deliberadamente ignorada para cerrar el caso?, preguntó Lucía, con una agudeza que hizo que Larragoiti se pusiera en pie. Objeción. ¿Está llevando al testigo?, gritó furioso. Retiro la pregunta, dijo Lucía con calma. Doctor Ramos, ¿qué hizo usted después de ser apartado del caso por el doctor Silva? El joven médico miró a Elena con respeto. No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La insistencia de la señora Robles me hizo pensar, me hizo dudar de mi propia complacencia. A riesgo de mi carrera, decidí investigar por mi cuenta. Obtuve una muestra de sangre de don Ricardo de forma extraoficial, y la envié a un laboratorio independiente, pidiendo específicamente que buscaran un panel completo de toxinas vegetales raras, algo que no se había hecho. El doctor Silva se removió en su asiento, su rostro congestionado por la rabia. Sofía miraba a Ramos como si quisiera fulminarlo con la mirada. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese análisis, doctor?, preguntó Lucía, su voz resonando en el silencio absoluto de la sala. Los resultados confirmaron la presencia de trazas de aconitina en la sangre, el veneno que el doctor Silva calificó de fantasía y de producto de la ignorancia. El caos estalló en la sala del tribunal. Larragoiti gritaba objeciones sin sentido. El doctor Silva negaba las acusaciones con vehemencia, llamando a Ramos traidor, y Sofía se cubría el rostro, fingiendo un ataque de nervios para ganar tiempo. El juez golpeó la mesa con su mazo repetidamente. «Silencio, orden en la sala o haré desalojar», gritó con autoridad. Cuando una calma precaria se restableció, Lucía se acercó a la mesa de la fiscalía. «Señoría, pido que se admita como prueba el informe toxicológico del Laboratorio Biogenética Forense, que detalla el hallazgo de aconitina en la sangre de don Ricardo Montenegro. Y también pido que se admita el informe del técnico químico Mateo Vargas, quien encontró la misma sustancia en el agua que la señora Robles extrajo del jarrón de la habitación». Larragoiti se lanzó al ataque desesperado. «El informe de su primo, qué conveniente, es una prueba fabricada». «El informe fue verificado de forma independiente por el laboratorio de la Policía Científica esta misma mañana», replicó Lucía, desmontando su argumento. El juez leyó los documentos, sus cejas frunciéndose cada vez más. «Señorita Montenegro, ¿puede usted explicar esto?». «No lo sé. No sé nada. ¿Esa mujer lo ha puesto ahí?». «Ella lo odiaba, siempre lo odió. Quería venganza por haber sido despedida», gritó Sofía, sus sollozos ahora agudos y estridentes por el pánico que la invadía. «¿De verdad espera que este tribunal crea esa historia tan inverosímil?», preguntó Lucía, implacable. «Permítame mostrarle algo más, señoría». Hizo una seña a un oficial de la sala, quien trajo un carrito de pruebas. Lucía retiró una tela que lo cubría, revelando el pesado y elegante **florero ** de cristal cortado. El aire pareció escaparse de los pulmones de Sofía, su rostro perdió todo el color. «Este es el recipiente del que hemos hablado», anunció Lucía. «El arma del crimen silencioso». Durante semanas la señorita Montenegro se encargó personalmente de llenarlo con flores y agua. Un gesto de amor, aparentemente. Se acercó a Sofía, su voz ahora un susurro amenazante. «¿Sabe usted que la aconitina puede ser absorbida a través de la piel si se manipula sin guantes? Tenemos registros de sus compras de plantas de acónito en varios viveros.
Y tenemos el testimonio del jardinero de la mansión, a quien usted le prohibió expresamente tocar ese arreglo floral. ¿Por qué, señorita Montenegro? La intrincada red de mentiras de Sofía se deshizo en un instante, su fachada de víctima se hizo añicos como un espejo. Se derrumbó en su silla, sus sollozos ahora reales, histéricos, incontrolables. Yo no quería matarlo, solo quería que se durmiera para siempre. Solo un poco más de tiempo, gritó, su confesión brotando como un torrente de veneno. Él iba a cambiar el testamento. Lo escuché hablar con su abogado. Iba a dejarle la mitad de su fortuna a una estúpida fundación para perros callejeros. Era mi dinero, era mío por derecho. Me lo merecía después de aguantar sus manías y su desprecio todos estos años. Larragoiti desesperado intentó callarla, pero era demasiado tarde. La verdad fea, brutal y codiciosa, había sido liberada en medio de la sala. El Dr. Silva miraba al suelo, su rostro pálido, su reputación hecha cenizas. El juez, con una expresión de profunda gravedad, miró a la mujer que se desmoronaba. Elena cerró los ojos, sintiendo un temblor recorrer todo su cuerpo. Por fin se había hecho justicia. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez dictó su orden con una voz grave que no admitía réplica. En vista de la confesión espontánea y las pruebas irrefutables presentadas por la Fiscalía, ordeno la detención inmediata de Sofía Montenegro bajo los cargos de intento de asesinato con premeditación. Asimismo, se abrirá una investigación exhaustiva sobre la posible negligencia profesional y el encubrimiento por parte del Dr. Armando Silva. 2 oficiales de policía se acercaron a Sofía y la esposaron con una frialdad profesional. Mientras se la llevaban, su mirada se cruzó con la de Elena. En sus ojos no había el más mínimo rastro de arrepentimiento, solo un odio puro, glacial y profundo. Elena no sintió triunfo ni alegría, solo un inmenso y agotador alivio. La pesadilla había terminado. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había prevalecido. Se levantó, sus piernas temblaban como hojas, y Lucía la abrazó con fuerza. «Lo hiciste, Elena, lo lograste contra todo y contra todos», le susurró al oído. Elena miró a través de la sala, al doctor Ramos, que le sonreía con un respeto y una admiración genuinos. Había arriesgado todo por la verdad, y había ganado. La luz del sol que entraba por los altos ventanales del tribunal pareció de repente mucho más brillante y cálida. Los periodistas se arremolinaron a su alrededor en cuanto salió, una jauría de cámaras y micrófonos ávidos de su historia, pero Elena apenas los notaba. Se sentía como si estuviera flotando en una burbuja de silencio, el ruido del mundo exterior amortiguado y lejano. Su mente estaba en otro lugar, en la mansión, junto a la cama de don Ricardo, imaginando el momento en que pudiera decirle que todo había terminado, que estaba a salvo. Ahora él tenía una oportunidad real de vivir. Un oficial del tribunal se le acercó, abriéndole paso entre la multitud. «Señora Robles, hay una ambulancia esperando para trasladar a don Ricardo a un hospital diferente, uno especializado en toxicología. Nos han pedido que la llevemos a usted también. Él está preguntando por usted». Las lágrimas que Elena había contenido durante tanto tiempo, durante semanas de miedo y soledad, finalmente brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de pura y abrumadora gratitud. Asintió, incapaz de articular palabra. Mientras la Juntete escoltaban fuera del edificio, pasó junto al doctor Silva, que estaba sentado solo en un banco del pasillo, un hombre roto, humillado, la sombra del titán que había sido. No sintió pena por él, solo un vago sentimiento de tragedia por el orgullo y la arrogancia que lo habían cegado a la verdad. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste tanto por mí, Elena?», preguntó don Ricardo semanas después, su voz todavía débil por el tratamiento de desintoxicación, pero ya sin el temblor de la enfermedad. El proceso había sido largo y arduo, pero estaba fuera de peligro, recuperándose lentamente. Elena, sentada a su lado en la habitación del hospital, le sonrió con una calidez que llenaba la estancia. «Porque era lo correcto, patrón. Y porque usted es un buen hombre que no merecía un final así, rodeado de mentiras», respondió ella con la sencillez de siempre. Él la miró, sus ojos, ahora claros y llenos de vida, reflejaban una emoción que trascendía la simple gratitud. «Tú no eres mi empleada, Elena. Nunca más lo serás.
Tú eres mi salvadora, tú eres mi familia, la única que me ha demostrado lealtad verdadera, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Ese momento redefinió su relación para siempre. Se convirtieron en dos almas unidas por una lealtad inquebrantable, dos amigos improbables. Elena permaneció a su lado durante toda su recuperación, supervisando su cuidado con la misma dedicación de siempre. La mansión, antes un lugar de terror y secretos, fue purgada de los fantasmas del pasado y preparada para un nuevo comienzo. El juicio del Dr. Silva por negligencia profesional y encubrimiento fue casi tan mediático como el de Sofía. Fue declarado culpable, su licencia médica revocada permanentemente, y su ilustre y premiada carrera terminó en la más absoluta ignominia. Su caso sirvió como una lección brutal para la comunidad médica sobre los peligros de la arrogancia y de no escuchar a quienes están en la primera línea de cuidado, sin importar su título. El Dr. Ramos, por otro lado, fue aclamado como un héroe de la ética médica, un ejemplo de integridad. Don Ricardo, en un gesto de inmensa gratitud, financió la apertura de su propia clínica de diagnóstico, un centro de vanguardia dedicado a resolver los casos médicos más complejos y misteriosos. Se convirtió en un lugar de esperanza para innumerables pacientes que habían sido desahuciados por otros. La historia de Elena se convirtió en una especie de leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio popular de que la verdad a menudo reside en los detalles más pequeños y que el coraje puede encontrarse en los corazones más humildes. Nunca subestimes a la persona que limpia el polvo, se hizo famosa la frase de don Ricardo, repetida en periódicos y entrevistas. ¿Y qué voy a hacer ahora?, pensó Elena una tarde soleada, sentada en el jardín recién replantado de la mansión. Su antiguo trabajo, su antigua vida, ya no existían. No tenía que preocuparse por el dinero. Don Ricardo se había asegurado de que estuviera financieramente segura por el resto de su vida y la de su familia. Pero Elena no era una mujer que pudiera estar ociosa, el propósito era el motor de su existencia. La respuesta a su dilema llegó de la manera más inesperada. Mientras leía el periódico, encontró una pequeña noticia sobre un asilo de ancianos en un barrio humilde que estaba a punto de cerrar por falta de fondos, dejando a sus residentes en la calle. La historia la conmovió profundamente, le indignó. Llevó el artículo a don Ricardo, que leía en la biblioteca. Tenemos que hacer algo, le dijo con una convicción que no admitía discusión. No podemos dejar que esto suceda. Es injusto, es cruel. Don Ricardo la miró, una sonrisa lenta formándose en su rostro recuperado. No, Elena, tú tienes que hacer algo. Y yo te daré todas las herramientas y los recursos que necesites para lograrlo. En ese preciso momento, nació un nuevo y poderoso propósito para ambos. La transición de ama de llaves a filántropa no fue fácil. Pero Elena la abordó con la misma atención al detalle y la misma determinación silenciosa que había salvado la vida de don Ricardo. Estudió administración por las noches y se rodeó de un equipo de expertos que compartían su visión y su pasión. Su inseguridad social, arraigada durante décadas, fue reemplazada lentamente por una confianza tranquila. Una autoridad que no venía del dinero ni del poder, sino de un propósito claro y de una empatía genuina. La fundación que crearon juntos no solo salvó a ese asilo al borde del colapso, sino que se expandió para crear una red de centros de apoyo para personas mayores vulnerables en todo el país. Se especializaron en la defensa de los derechos de los ancianos, y en la lucha contra el abuso y el abandono. El nombre de la fundación fue una elección personal de don Ricardo, una que hizo con lágrimas en los ojos, Fundación Robles, en honor a la mujer que le había devuelto la vida. La historia de su origen se contaba a cada nuevo empleado, como un recordatorio constante de su misión, escuchar las voces que nadie más quiere escuchar. El epílogo de la historia de Sofía Montenegro se escribió en los fríos y desolados pasillos de una prisión de máxima seguridad. Fue sentenciada a 35 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional. Perdió la herencia por la que había estado dispuesta a matar, su estatus social, y, lo más importante, su libertad. Su nombre se convirtió en un sinónimo de codicia y traición en los círculos sociales que tanto le importaban. En sus largos y solitarios momentos de reflexión forzada, a veces pensaba en el ama de llaves que había destruido su plan perfecto, la mujer a la que nunca había considerado una amenaza, a la que veía como un mueble más.
La ironía de su caída a manos de la persona que menos esperaba fue una tortura psicológica que la acompañaría por el resto de sus días. Nunca entendió que la verdadera fuerza de Elena no residía en la astucia ni en la ambición, sino en la lealtad y el amor, conceptos que siempre fueron ajenos a su naturaleza egoísta. Su encarcelamiento pronto sirvió como un crudo recordatorio para el mundo de que la justicia, aunque a veces es lenta y parece esquiva, finalmente encuentra su camino. La mansión de Polanco, antes un símbolo de opulencia y poder personal, se transformó en el centro de operaciones de un movimiento de cambio social. Las lujosas salas que antes albergaban fiestas extravagantes, ahora acogían reuniones estratégicas para nuevas iniciativas de la fundación y talleres para voluntarios. Don Ricardo encontró en esta nueva vida una felicidad y un sentido de propósito que su dinero nunca le había podido comprar. Se convirtió en el presidente honorario, pero dejó que Elena tomara todas las decisiones importantes, confiando plenamente en su juicio y su instinto. A menudo se sentaba en su antiguo estudio, no para firmar contratos millonarios, sino para leer las cartas de agradecimiento de las personas cuyas vidas habían sido transformadas por su trabajo. «Salvaste mucho más que mi vida, Elena», le dijo un día, observando-la trabajar con una energía incansable. «Salvaste mi alma de la vaciedad». Ella simplemente sonrió. Una sonrisa que reflejaba la paz interior de alguien que ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. La historia de la sirvienta que salvó al multimillonario se convirtió en un faro de inspiración para miles de personas. 5 años después, la Fundación Robles era una de las organizaciones benéficas más respetadas y efectivas del país. Elena la dirigía con una mezcla única de sabiduría práctica, adquirida en una vida de trabajo duro, y una empatía infinita hacia los más vulnerables. Su legado era tangible y medible. Hasta la fecha, la Fundación había logrado la detección temprana y salvadora en más de 200 casos de enfermedades raras que habían sido mal diagnosticadas, gracias a un programa de segunda opinión financiado íntegramente por ellos e inspirado en su propia historia. Habían logrado también un incremento del 300% en la conciencia pública sobre la importancia de escuchar y valorar las voces menospreciadas, como las de los cuidadores y el personal no médico. Los hospitales de todo el país empezaron a implementar nuevos protocolos que incluían entrevistas con el personal de cuidado, reconociendo que la clave de un diagnóstico puede estar en los ojos de quien observa con atención cada día. Elena nunca perdió su humildad, demostrando que un solo acto de valentía puede generar ondas de cambio que transforman el mundo. En una tarde tranquila y dorada, Elena y don Ricardo estaban sentados en la terraza de la mansión, observando la puesta de sol sobre la bulliciosa ciudad. Ya no hablaban del pasado, de la traición y del veneno, hablaban del futuro, de nuevos proyectos, de más vidas que salvar. El aire olía a jazmín y a la promesa de un nuevo día. «A veces todavía pienso en todo lo que pasó», dijo don Ricardo en voz baja. «¿Te arrepientes de algo, Elena?» Ella reflexionó por un momento, su mirada perdida en el horizonte. «Me arrepiento de no haber hablado antes», respondió con sinceridad. «De haber dejado que mi miedo me silenciara durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento de la lucha, me hizo quien soy ahora». Don Ricardo asintió, una profunda comprensión en sus ojos. «A mí también me cambió. Yo creía que lo tenía todo, pero en realidad estaba vacío por dentro. Estar al borde de la muerte me enseñó a vivir de verdad». Se quedaron en silencio, observando cómo las primeras luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Su historia, que había comenzado con un veneno oculto en un objeto de belleza, había terminado con un legado de esperanza y sanación. La verdadera sabiduría, como ambos habían aprendido de la manera más dura, a menudo se esconde donde menos la esperamos.